Hola chicos, ¿cómo les va? Nuevamente acá por tocar algunos temas de la unidad 5. Vamos a empezar con el concepto de ahorro. Bien, ¿qué es el ahorro? Para ilustrarle lo que es el ahorro, vamos a ver primero esta ecuación que está acá, que es una fórmula muy sencilla que explica que el ingreso equivale al ahorro más el consumo. Bien, la Y significa en economía ingreso, porque la I latina significa inversión. Entonces, para distinguirlas, usamos la variable Y, ¿sí? Ingreso es igual a ahorro más consumo. Bien, quiere decir que de todo lo que nos ingresa en el bolsillo a nosotros, lo podemos destinar ya sea al ahorro o ya sea al consumo. Bien. Este, ¿Qué es el ahorro? Bueno, el ahorro es esa fracción o esa porción del ingreso que no destinamos al consumo. Es todo lo otro, ¿bien? En el ahorro nosotros no consumimos en el presente y decidimos gastar el dinero más adelante, ¿bien? Este, ¿Cuáles son los riesgos de ahorrar? Uno puede pensar que el ahorro es algo muy poco riesgoso, pero no, sí existen riesgos determinados. Por ejemplo, si nosotros ahorramos para comprar, qué sé yo, un celular norteamericano y nos tardamos mucho tiempo en ahorrar y de golpe cuando tenemos el dinero y vamos a comprarlo, ese producto ya no está en el mercado porque, qué sé yo, se trabaron las importaciones o se discontinuó el producto, ¿bien? Ese es uno de los riesgos del ahorro. Otro riesgo es que la moneda en la que hemos ahorrado se deprecie, que puede suceder en épocas de inflación o de alta devaluación, como sucede actualmente en la Argentina. Bien, hace 10 años 100 pesos no significaban en cuanto al poder adquisitivo lo que significan hoy. Eso está muy claro y es muy palpable para muchos argentinos, por eso la mayoría de los argentinos ahorran en otro tipo de moneda o en otro tipo de activo, ¿sí? Ya sea deciden comprar dólares, euros, otro tipo de divisa más estable, o bonos del tesoro, títulos de deuda, acciones de empresa, o prefieren comprar un inmueble cuando tienen suficiente dinero, es decir, buscan asegurar el nivel del ahorro en otro tipo de activo. Bien. Y finalmente también hay otro riesgo que en general no se evalúa, pero tiene que evaluarse, que es lo que se podría llamar costo de oportunidad. ¿Sí? Cuando nosotros ahorramos, nos perdemos la oportunidad de hacer otro tipo de negocio, de hacer una inversión que nos genere más ganancia. El ahorro, en teoría, en el mejor de los casos, si nos va bien, nos va a dar en el futuro la misma cantidad de dinero que teníamos en el presente. En cambio, cuando uno invierte, que es lo que vamos a ver más adelante, siempre tenemos la oportunidad de ganar dinero. ¿Bien? Por supuesto, con un alto riesgo, pero en general, ahorrar así, a simple vista y a nivel teórico, no parecería ser el mejor de los negocios. ¿Sí? Este, y bueno, tenemos dos clasificaciones, o por lo menos una clasificación de lo que es el ahorro, ¿sí? Tenemos el ahorro público y el ahorro privado, y eso depende de quién es el que ahorra. En el ahorro público ahorran los organismos del Estado, ciertas otras estructuras del Estado, empresas estatales o empresas privadas con participación estatal, ¿sí? ¿Y por qué debería ahorrar el Estado? Y bueno, el Estado ahorra para muchas cosas, principalmente preveyendo contingencias, ¿sí? Por ejemplo, estacionalmente en Estados Unidos existen lo que son las temporadas de los huracanes o de los tifones, entonces hay un fondo destinado especialmente para eso, esas catástrofes, ¿sí? En otros países, por ejemplo, si se prevé que va a haber épocas de inundaciones o pestes estacionales, se hace un fondo para ese tipo de contingencias, ¿bien? Y también los estados ahorran para evitar contingencias económicas. ¿Cómo es esto? Dicho de forma muy simple, ahorrar en época de vacas gordas para gastar en épocas de vacas flacas, ¿sí? Es decir, si un país está en crecimiento, puede apartar parte de su dinero y guardarlo para que en el momento de que haya alguna crisis, es decir, haya una recesión, se pueda gastar ese dinero y se pueda impulsar el consumo o la inversión y así evitar que la crisis sea tan profunda. ¿Bien?
Y por otro lado tenemos el ahorro privado, que es con el que más estamos familiarizados nosotros, es el famoso chanchito en la repisa. Todas las familias tienen mucho, poco, pero siempre tienen algo de ahorro. Y ahorramos en general para prever contingencias, ya sea de salud o para mejorar algo en la casa, pintar, cambiar el auto, algún tipo de fondo para educación de los hijos, etcétera, ¿sí? Y bueno, retomando a esta ecuación, ingreso igual a ahorro más consumo, les quería explicar lo siguiente. Supongamos que yo trabajo y gano nada más que 10 pesos, ¿sí? Si yo solo tengo 10 pesos al mes, seguramente me voy a ir corriendo al kiosco a comprar algo para comer. Si gano 100 pesos, posiblemente también. Si gano 1000 pesos, también. Pero si empiezo a ganar mucho, es decir, cuando ya empiezo a ganar más allá de lo que me demanda mi consumo, es decir, cuando ya puedo disponer parte del dinero para consumo y parte para el ahorro empieza a aumentar, ¿sí? Cuanto más sea mi ingreso, más va a ser mi capacidad de ahorrar. Y por eso les quería mostrar este cuadrito, donde vemos que acá vemos que el ingreso, el nivel de ingresos en un país, que se traduce como renta nacional, condiciona el ahorro. Cuanto el país más crece, más produce y más rico es, más ingreso hay en los bolsillos de las personas. Por eso ponemos junto con el eje horizontal, donde tenemos la renta nacional, también tenemos el ingreso. Porque a medida que la renta nacional aumenta, los ingresos de las personas aumentan, ¿sí? Y juntamente con el aumento del ingreso de las personas, aumenta el ahorro. Por eso tenemos que la curva del ahorro es una curva ascendente. Bien, hay entonces una relación directa, por decirlo de alguna manera, entre el ingreso y la posibilidad que tienen las personas de ahorrar. Bien, bueno, vamos ahora a lo que sería la inversión. Bien, la inversión es, ¿qué es la inversión? Consiste en destinar parte del dinero que tenemos ya no al consumo, ya no al ahorro, pero consiste en destinarlo a la adquisición o a la compra o al alquiler de algún factor productivo o de varios factores productivos, como pueden ser la tierra, el capital y el trabajo. ¿Bien? ¿Por qué invertimos o por qué las personas invierten? Siempre invierten porque tienen la expectativa de que van a ganar. ¿Sí? Nadie te pone un peso si no sabe que va a recibir dos, poniéndolo en palabras simples. ¿Sí? La inversión siempre se basa en las expectativas. Y esto acuérdenselo bien, ¿sí? Tienen en común la inversión y el consumo en que siempre, perdón, la inversión y el ahorro tienen en común en que tienen un condimento de no consumo presente, ¿sí? Tanto en la inversión como en el ahorro estamos dejando de consumir en el presente, pero la finalidad es distinta. En el ahorro dejamos de consumir en el presente para tener ese dinero más adelante. En cambio, la inversión dejamos de consumir en el presente para ganar más dinero más adelante, ¿sí? Y por supuesto, invertir significa mucho más riesgo que ahorrar. Cuando se invierte puede suceder muchas cosas, muchas variables hay que considerar. En un país tan sísmico como el nuestro, incluso es más riesgoso invertir. Y por eso, para invertir uno tiene que hacer un análisis muy exhaustivo para asegurarse de que está corriendo poco riesgo, o por lo menos para disminuir al máximo el riesgo de la inversión, ¿sí? Y por supuesto acá les anoté algunos elementos que hay que considerar para invertir, el rendimiento, el riesgo, la liquidez y el plazo, ¿sí? En cuanto al rendimiento, estamos hablando del retorno que nos va a dar, es decir, la ganancia que nos va a dar esta inversión. En cuanto al riesgo, por supuesto es recomendable asumir riesgos que podemos absorber, ¿sí? No vamos a poner en juego todo nuestro patrimonio, no vamos a hipotecar nuestra casa, no vamos a hipotecar todos los bienes que tenemos y prendar el auto con tal de obtener un crédito para hacer un negocio del que no tenemos experiencia, ¿no? Más aconsejable es poner en riesgo muy poco patrimonio y buscar
modelos de negocios seguros. Bien. En cuanto a la liquidez, esto quiere decir qué posibilidad tiene el inversor de salir rápido de la inversión, es decir, de vender toda la inversión de forma rápida y hacerse del dinero líquido. Por ejemplo, no es lo mismo invertir en la construcción de un edificio que lleva años, necesita muchos permisos, mucha mano de obra, y incluso una vez terminado el edificio uno tarda mucho en vender los departamentos para obtener la ganancia. No es lo mismo hacer eso que, por ejemplo, invertir en un supermercado comprando mercadería, en el cual si no me va bien puedo decidir rápidamente vender toda la mercadería y hacerme de dinero. ¿Bien? Y por supuesto otra variable que hay que considerar es el plazo, siempre considerando el corto, mediano y largo plazo de acuerdo al nivel de nuestra inversión. ¿Bien? Y así como yo les había mostrado este cuadrito, donde la curva del ahorro es ascendente en función del ingreso, es decir, cuanto más ingreso, más ahorro, y menos ingreso, menos ahorro, en la curva de la inversión, como la inversión depende de las expectativas, no depende del ingreso de las personas, la curva de la inversión es recta, ¿sí? Es decir, no importa que haya mucho ingreso en las personas o no importa que haya muy poco ingreso en las personas. Si hay expectativas, el dinero para la inversión va a aparecer, ya sea por crédito, ya sea por otras personas que han ahorrado, ya sea por inversores externos, pero la curva de la inversión se guía por expectativas. Por eso en este cuadro, en este gráfico, corre de forma paralela, es decir, de forma independiente de el condicionamiento del ingreso. Bueno, y bueno, vamos a ver ahora algunas diferencias entre el ahorro y la inversión. Ya habíamos dicho que lo más importante o lo que tienen en común los dos es el no consumo en el presente, ¿sí? Y la gran diferencia que hay es digamos, la finalidad de ese no consumo. En el caso del ahorro, uno lo que quiere hacer es diferir el consumo para más adelante o una inversión para más adelante. En el caso de la inversión propiamente dicha, uno lo que hace es no consumir para obtener algún tipo de ganancia. ¿Bien? Y finalmente acá tenemos un cuadrito con algunas otras diferencias entre el ahorro y la inversión. ¿Bien? Por ejemplo, en general uno ahorra en el corto plazo. ¿Por qué? Porque como ahorra generalmente en algo muy líquido, o sea, en algo que es prácticamente efectivo, ya sea efectivo u otro tipo de divisa, uno puede hacerse del dinero muy rápidamente, ¿sí? Puede romper el chachito inmediatamente o puede ir al banco a cobrar el dinero inmediatamente. En cambio, perdón, las inversiones requieren un poco más de paciencia, un poco más de plazo hasta que se realice todo el ejercicio económico que nos va a dar la ganancia. Bien, en general, habíamos dicho, el ahorro tiene un riesgo muy bajo. En cambio, en la inversión el riesgo es mucho más alto, ¿sí? En cuanto a la rentabilidad, ya habíamos dicho también, el ahorro tiene una rentabilidad muy baja, prácticamente nula. Solamente podríamos decir que ganamos algo cuando ahorramos en un plazo fijo, pero esos plazos, o sea, nuestros ahorros los destinamos a un plazo fijo, que es en realidad un tipo de inversión. Pero si lo tomamos como un ahorro, los plazos fijos en moneda estable, no estamos hablando de la Argentina, cuando los países tienen una moneda muy estable, los plazos fijos pagan muy poco interés. Por eso ponemos acá que la rentabilidad es prácticamente nula. Y en la inversión, la rentabilidad en general puede ser incierta, pero bueno, puede ser medible en función de las expectativas. Y puede dar poca rentabilidad, pero también puede dar mucha rentabilidad. Eso dependerá, por supuesto, de las variables que nos han llevado a invertir. Bueno, y finalmente tenemos la liquidez, ¿sí? A nivel del ahorro, lo que nosotros ahorramos es muy líquido porque podemos hacernos del dinero muy rápidamente. En cambio, en la inversión siempre se requiere algún paso intermedio para hacernos del dinero. Podemos demorar en la venta de los productos en los que hemos invertido hasta llegar a la liquidez de nuestro capital. ¿Bien? Bueno, nos vemos en el próximo video.